El silencio profético. ¿Lo tenemos? Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno no puede leer, pues me escucha. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de alabar, de bendecir al Señor. Pongamos atención a la palabra de Dios, porque para eso hemos venido. Para alabar, glorificar a Dios y para poner atención a lo que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Una de las cosas que yo siempre le digo a Dios es: habla a mi vida, Señor, habla a mi corazón. A pesar de que yo soy el que predico, pero la palabra no es mía, la palabra viene de Dios. Y Dios nos habla a todos, a ustedes, a mí. Y a todos debemos salir de aquí edificados, bendecidos. Amén. Usted no en ninguna forma puede salir triste de acá. Usted no puede salir confundido ni con dolor de cabeza. Usted tiene que salir libre, usted tiene que salir sano, usted tiene que salir bendecido, con gozo en su alma. Y para eso es la palabra del Señor. Hubo un hombre en las Sagradas Escrituras que creo que ha sido el único en las historias que Dios nos relata en la Biblia acerca de los héroes de la fe, los hombres que le sirvieron, que le amaron, que estuvieron cerca de él con su corazón. Este hombre llamado David, creo que es el único personaje en las Escrituras que fue un hombre muy perseguido. Su vida cambió radicalmente desde que el profeta vino y lo ungió con aceite para que fuera el sucesor del primer rey de Israel llamado Saúl. Uno piensa y dice, bueno, si Dios lo ungió, si Dios lo bendijo y le dio un cargo a futuro para que sea rey, la máxima autoridad de Israel, pues entonces este hombre era un hombre muy bendecido, ¿no? Y seguramente a partir de ahí pues todo le iría bien. Sin embargo, no fue así. David le iba bien mientras pastoreaba las ovejas de su padre. Él estaba contento con su trabajo de muchacho y ahí paraba en el campo con las ovejas. No tenía ningún problema con nadie, no tenía ningún percance, ni era perseguido, ni lo odiaban. No, estaba tranquilo. Los únicos percances que tenía era con los animales fieros que pretendían comerse una de las ovejas que él pastoreaba, ¿no? De las cuales se le enfrentó, primero a un oso y después a un león. A ambos los mató, bendito el Señor. Entonces, podemos darnos cuenta que las Escrituras es una revelación de que no siempre las cosas van bien. No necesariamente tienen que ir bien. Pueden irnos mal, puede que las cosas sean contrarias a nuestras expectativas. Pero lo que sí, la Biblia asegura con aquellos a quien Dios llama, a quien Dios escoge, a quien Dios salva, es que Dios nunca lo va a dejar. Dios nunca lo va a dejar a usted. Jamás lo va a abandonar. Usted puede sentirse triste, puede sentirse solo, pero usted realmente nunca estará solo.
Dios siempre estará al lado suyo. Pero ese es algo que solamente lo podemos aceptar por la fe en la palabra de Dios, de la cual Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días es de lunes a domingo o de domingos a domingo, ¿no? Gloria al Señor. Todos los días, a toda hora, a cada minuto, Dios prometió estar con nosotros. Y eso es algo que tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Y eso quiere decir que en las buenas y en las malas, el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bendición tener al Dios Todopoderoso todos los días con nosotros. Eso es motivo de gozo. Gloria a Jesús. Entonces, encontramos aquí que David, cuando fue llamado por Dios para ser el sucesor de Saúl, y luego de algunas situaciones que acontecieron, como la muerte de Goliat por manos de David, y que esto lo llevó a él a una fama, a un engrandecimiento de parte del pueblo, porque los había librado de un gran enemigo. Pero ahí comenzó la persecución contra él, una persecución a muerte. Un hombre que estaba ya trastornado, un hombre que ya no entendía, no tenía coherencia en sí mismo, vivía atormentado. David tenía que cantarle, tocarle el instrumento que él tomaba y tocaba para que Saúl pudiera aliviarse y dormir, porque Saúl no podía dormir. Un hombre atormentado, cualquiera puede tener un insomnio, pero eso no quiere decir que usted está atormentado. Saúl no podía dormir porque estaba atormentado por un espíritu malo que se había apoderado de él, dice la Biblia. Y también se llenó de celos contra David. Intentó matarlo 3 veces, le tiró la lanza. Y por milímetros, hermano, David se salvó. Y ahí empieza toda una cacería contra él. Luego contra toda su familia. Tuvieron que huir. Su familia fue llevado por algunas personas a un reino pagano donde David tenía un amigo que era el rey, y le pidió que por favor cuidara a su familia mientras que se aplacara la ira de Saúl. Y David se fue huyendo por otro lado, pero salvaguardó a sus familiares. Y Saúl perseguía a toda la casa de Isaí, que era la casa de David. Su padre era Isaí y toda su familia perseguidos. Y fue una situación angustiante, porque David no sabía si hoy iba a vivir o no, si de repente hoy lo rodeaba el ejército de Saúl y lo mataba. Él no estaba seguro de su vida realmente. Era algo muy asfixiante, muy angustiante, muy doloroso para David. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos aquí cómo David fue un hombre que sufrió grandemente, padeció grandemente emocionalmente, psicológicamente, por la persecución de este rey llamado Saúl. Yo escribí, o mejor dicho, dejé un mensaje hace unos días atrás en el WhatsApp que tenemos de la iglesia, y yo hablé acerca de cómo hay personas
que mientras están en vida no son una bendición, sino más bien son una maldición. Son personas que hacen sufrir, personas que traen mucho dolor, especialmente a sus seres queridos. Y que cuando estas personas mueren, se convierten en una bendición para sus seres queridos. Sea un hombre o una mujer que trajo mucho sufrimiento y dolor por su actitud, por su forma de vida y por las cosas que hizo en contra de sus seres queridos, y que todo el mundo está realmente desconcertado con él o con ella. Cuando muere esta persona, se convierte en una bendición. Y se convierte en una bendición no porque se va al cielo o porque tiene a Dios. Se convierte en una bendición porque se terminó el dolor. Se acabó la persecución, se acabó la humillación, se acabó el dolor. ¿Cuánta gente vive no solamente haciendo lo malo? Porque dentro del pecado, dentro de la vida pecaminosa, hay grados de pecado. Incluso la Biblia da a notar como que en el infierno va a haber grados de sufrimiento, grados de dolor. Porque, por ejemplo, la Biblia enseña y dice en el Evangelio que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, dijo Cristo, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Por tanto, dice que más grave será el castigo, ¿no?, para esta ciudad que para Tiro y Sidón. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en Israel se hicieron, Sodoma y Gomorra se hubiera arrepentido. Por tanto digo, dice Cristo, más tolerable será el castigo para ellos que para esta ciudad. Esas palabras de más tolerable será el castigo es como un indicativo de que en el infierno van a haber grados de sufrimiento. En la vida pecaminosa, por ejemplo, hay pecados que tienen que ver con la carnalidad, con el placer, ¿no? No todos los pecados son de orden de placer, pero hay pecados que son de orden del placer. El adulterio, la fornicación, la borrachera, la vida mundanal, placer. Muy bien, la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay pecados o hay personas que cometen pecados de crueldad, que es muy diferente, porque ya no es solamente yo peco porque, bueno, mi carne me pide, yo estoy alejado de Dios, no tengo a Dios y quiero satisfacer mi cuerpo, quiero satisfacer mi alma con el pecado. Y eso es una cuestión personal. El ser humano que practica ese tipo de pecado, pues lo practica para satisfacer su propia condición, su propio cuerpo, sus propios deseos. Pero la crueldad ya no tiene que ver solamente con sus propios deseos. La crueldad ya es un pecado que afecta a otras personas, que hace sufrir a otras personas, que hace llorar. Usted puede vivir en el pecado y sufrir usted las consecuencias. Usted sufre las consecuencias, yo sufro las consecuencias, bueno, del pecado. Es un pecado personal. Pero la crueldad ya no tiene que ver con un sufrimiento personal, tiene que ver con el sufrimiento de otras personas. La crueldad puede traer traumas terribles para toda la vida en otras personas, incluidos los hijos. Hay niños, por ejemplo, a quien su padre lo negó, lo abandonó desde pequeño.
Y ese niño ha tenido que atravesar un sinfín de problemas en su vida, porque no tenía el amparo, no tenía el respaldo, no tenía la economía, no tenía un padre. Su padre lo negó, lo abandonó y le dio igual lo que pasara con él o con ella, ¿no? Hay hombres así que les da igual lo que le pase, ¿no? Es mi hijo, sí, es mi hija, sí, pero a mí me importa un comino lo que le pueda pasar. Si sufre, si llora, si tiene hambre, si no tiene para comer o para vestir, si no puede estudiar, que ese es un problema ya de su mamá con él, ¿no? Entonces, hay actos aún de irresponsabilidad que se convierten en actos de crueldad, que afectan la vida de otras personas. Y hay niños que crecen y hoy los vemos como los delincuentes, sicarios, drogadictos, alcohólicos que tenemos en la sociedad. Jóvenes, no estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de jóvenes, de adolescentes que están en cárceles de menores, otros de mayores, y que están en una vida totalmente corrompida, en una vida delincuencial, una vida donde ellos ya se han adaptado y no les importa nada porque están llenos de odio, tal vez porque tuvieron una niñez complicadísima y su padre fue un hombre cruel, fue un hombre que los golpeaba, que los maltrataba, o ellos vieron a su padre humillar y golpear a su madre de una manera salvaje. Porque en el mundo, ya ahora en la iglesia, en los años que tenemos en el camino del Señor, nosotros estamos en otro ambiente. Nosotros hemos salido de ese ambiente de oscuridad, de tanta violencia, de miseria a la cual vivíamos. Pero hemos salido porque el Señor nos sacó y estamos en otro ambiente y a veces al pasar el tiempo, al no ver ya esa crueldad, pues como que nos vamos olvidando de la miseria espiritual, moral que hay en el mundo y del dolor que atraviesa mucha gente. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos pasado momentos de dolor, de tristeza, unos más que otros, ¿no? La mayoría en una congregación, la mayoría, no todos, venimos de un hogar disfuncional, es decir, un hogar que no funcionó, donde hubieron problemas con los padres. Y esos problemas no eran solamente unos problemas domésticos, eran problemas profundos, de dolor para uno de ellos o para toda la familia. Entonces, cuando uno está en ese mundo, donde está la crueldad a la orden del día, hay hogares donde los niños ven a su padre golpear salvajemente a su mamá, ¿no? A su esposa. Y los niños se aterrorizan. Y los niños lloran, gritan, se esconden bajo la cama o salen a la calle corriendo porque ven esa situación tan complicada, tan aterrorizante para ellos, ¿no? Algunos hombres puñetean, patean en el suelo a la mujer, le sacan sangre, dejan todo morado el ojo, le rompen la cabeza, o sea, son unos salvajes. No tienen ninguna compasión de nada. Pueden hacerlo porque dominan la situación con su fuerza, porque son los únicos proveedores, o porque están borrachos o drogados, o porque son celosos, y entonces tienen reacciones que es más movida por una obra demoníaca que por ellos mismos. Entonces se vuelven crueles, se transforman, y casi todos los días, cada vez que ellos tienen un problema o algo no les gusta, levantan la mano, actúan agrediendo.
Y hay mujeres que se han pasado años al lado de un hombre que les ha maltratado, que les ha humillado, que les ha golpeado. Y toda su vida esas mujeres han sufrido. Antes, estamos hablando de un par de décadas atrás o 30 años atrás, la situación en la sociedad era menos rebelde a estas cosas. Las mujeres casi no denunciaban a sus esposos, no había mucho respaldo. Si era pobre, pues nadie le hacía caso. Bueno, hasta el día de hoy es así, pero como se ha dado toda una serie de actos medio revolucionarios, donde ahora pues defienden los derechos de las mujeres y no sé cuánto, y esto ha despertado ante la sociedad, ¿no? Una verdad que se da en el mundo, de que los hombres muchas veces actúan cruelmente y las mujeres no tienen amparo. Esto ha creado pues ya que las mujeres tengan otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Y claro, esta situación ha minorado un poco que los hombres ya actúen violentamente, porque ahora hay un poco más de protección, hay leyes que amparan hoy a la mujer, etcétera, etcétera. Pero con todo, se da de todas maneras estos casos. El hecho es que ha minorado, pero hace décadas atrás la situación era imparable, ¿no? Los hombres actuaban salvajemente. Y esto ha generado por años sufrimiento. No hay personas, la misma familia a veces, ¿por qué no te separas de ese hombre? Porque no pueden ni separarse. O al menos en esas épocas no podían ni separarse. Porque si intentaban separarse, el hombre las buscaba. Ese hombre que las maldecía, ese hombre que las humillaba, que las golpeaba y que les decía que no valía nada, cuando la mujer decidía alejarse, el hombre las buscaba. Y la sacaba de donde estuviera. Y nuevamente la retornaba y la amenazaba y la golpeaba, y así vivían, amenazadas. Así vivían bajo el terror, bajo el temor. No sabían cómo escapar de la situación. La familia nada podía hacer, nada. Entonces, estos hombres de esa condición, hombres crueles, eran una maldición para ellos. Tenían un comportamiento de maldición, de dolor, de sufrimiento. Y estas personas, al morir, imagínense la paz, imagínense la tranquilidad de saber que ese hombre murió. Para esa familia, para esa mujer atormentada por ese hombre, al morir ese hombre, vino como una especie de liberación, porque ya murió el verdugo, murió el que tanto hacía sufrir. Entonces hay personas que estando en vida, su corazón es muy duro, su corazón es muy malo, y sus acciones por ende son iguales. Esto quiere decir que estas personas no son una bendición para nadie. La gente podrá pensar y decir, bueno, eso debe haber sido con esa gente. Pero a lo mejor usted fue así. Hay creyentes, por ejemplo, que testifican, aunque no testifican todo a veces, pero testifican que fueron malos. Y en su vida pasada fueron malos, fueron crueles. Han hecho llorar. Es como hijos e hijas que han hecho llorar y sufrir a su padre, a su madre. Hay hijos que han sido una maldición, que han hecho sufrir a esa mujer que trabajó, se desvivió, ni siquiera se preocupó por ella para darle a su hijo, para darle a su hija. Y estos crecen y se vuelven
amados hermanos, enemigos de su propia madre. Les exigen cosas que a veces la madre no puede dar. Y cuando no les pueden dar, entonces se levantan, algunos le levantan la mano, golpean a su propia madre, a su propio padre. Son crueles, hijos que son crueles, hijos que no les interesa la vida de su mamá. Mientras que la madre pueda darles, mientras que el padre pueda darles, sobrellevan la situación. Pero una vez que el papá o la mamá no puede ya solventar a ese muchacho, a esa muchacha, ellos se rebelan de una manera terrible. Y si está en el poder de ellos votar a su padre, votar a su madre de la casa, lo hacen sin ningún reparo y sin ningún remordimiento. O sea, para ellos es como votar un perro, un animal. Que hoy en día votar un perro tampoco es una cosa tan fácil, ¿no? Porque aún los perros tienen derechos. Y todo aquel que violenta a un animal, pues va contra los derechos de ese animal. Puede ser hasta llevado preso por maltratar a un animal. Pero sin embargo, hay hijos que en el caso de su papá, de su mamá, ellos son capaces de botarlos y dejarlos a la deriva y que se mueran, que vean ellos qué hacen. Así es el corazón. El ser humano endurece su corazón. Y ese endurecimiento no es algo de un día a otro. Es un proceso. Comienza desde pequeño, pero va aumentando y tomando control total de su vida hasta que se convierte en una persona muy cruel con su propio papá o con su propia mamá, ¿no? Entonces, estos casos de crueldad en la familia son muy comunes en nuestros países subdesarrollados, sobre todo porque no hay leyes o no hay justicia, no hay mucho amparo. Si usted no tiene dinero, es más probable que nadie le haga caso, ninguna autoridad. Tratarán de ver, no sé, a ver, llene ese documento, déjelo, ya veremos. Y ahí quedó. Entonces la gente no se siente amparada, ni siquiera por la propia justicia. Y por eso viven sometidos al dolor, sometidos a la obediencia de un personaje que les hace daño, que los agrede, que los maltrata, que los humilla. Y ellos tienen que agachar la cabeza, no les queda de otra. Y soportar la crueldad de esas personas. Esas personas tienen su corazón demasiado duro. Sin embargo, miren, a pesar de eso, Dios les brinda la oportunidad. Les brinda la oportunidad de cambiar, de salvarlos, de que ellos alcancen la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios se manifiesta de todas formas, aún sobre el más cruel, y trata de salvarlo y libertarlo, porque detrás de esa persona hay una sombra, hay una obra demoníaca, que es el que prácticamente lo arrastra a cometer todos estos actos. Y muchas personas han logrado salir de esa condición, de los cuales hoy lloran arrepentidos por lo que hicieron. Cada vez que recuerdan cómo actuaron con crueldad, ellos lloran, ellos sufren y dicen: Señor, perdóname, yo lo hice por ignorancia. Y esos recuerdos a ellos les afecta bastante, porque ya salieron de esa condición. Pero las personas que no, que viven sumergidas en esa condición satánica, esas personas tienen hasta una mirada diabólica, tienen una forma de ser tan violenta que el rostro se les desencaja, su mirada, su actitud, su reacción, la manera en que ponen las manos. O sea,
personas llenas de violencia, llenas de crueldad. Usted en la calle se cruza con esas personas, aún los que manejan, los que van a pie. Si usted se tropieza con alguien, la otra persona se le quiere venir encima, aun cuando haya sido un accidente, una casualidad, no lo vio y chocó, y la otra persona ya quiere venírsele encima porque está lleno de ira por dentro, está lleno de violencia, y esa violencia la refleja con su actitud, con su manera de sentarse, con su manera de caminar, con su manera de mirar. Se manifiestan esa violencia. Aún dentro de la congregación hay gente que cuando tiene cólera, cuando está indignado por algo, se refleja en sus ojos, se refleja en sus actitudes, en sus formas, porque hay cierta violencia que se está apoderando de su corazón y el enemigo está aprovechándose para llenar la violencia, de violencia su alma, su corazón, porque esa es la forma más efectiva que el enemigo usa para poder alejarte de Dios, porque al tú comenzar a agredir a tu prójimo, a tu hermano, a tu familia, entonces ese es un aspecto que a Dios le desagrada mucho, porque Dios quiere la comunión. Por eso la Biblia está llena de versículos que nos hablan de esa empatía que debe haber con el prójimo, de ese amor con el prójimo, de honrar padre y madre, de amar a tu mujer como a tu mismo cuerpo, de sujetarte a tu esposo, de incluso cuando trabajes con alguien difícil de tratar, no hagas las cosas como para él, hazlo como para el Señor. O sea, todos esos tipos de versículos lo que hace es que Dios quiere que tú seas una persona de paz, quiere que tú seas una persona que transmita comunión y no violencia, no arrogancia, no actitudes que desagradan a Dios, porque dice la Biblia que si tú no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Dice la Biblia. Entonces el enemigo es una de las cosas que promueve en el corazón de las personas. Va generando primero disconformidad, va generando una serie de distanciamientos por X razones, ¿no? Por X razones. Y te va provocando al distanciamiento, te va provocando a que tú te rechaces a alguien, a que tú te alejes de alguien, te va provocando esa condición, porque eso es lo que el enemigo quiere y sabe que a Dios eso le desagrada. Cuando nosotros perdonamos a nuestros enemigos, cumplimos con el mandato del Señor. Dice, perdonad y seréis perdonados. Bendito el Señor. Amad a vuestros enemigos, dijo Cristo. Cosa difícil. A veces hay frases en la Biblia que parecen incoherentes, ¿no? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo, aquel que tanto daño me hizo? Pero el Señor dice que sí podemos, que con Él todo es posible, que nuestro corazón cuando se llena de Él, del Señor, ciertamente tiene la capacidad de poder amar y perdonar. O sea, eso es algo que Dios faculta. Entonces, es muy distinto a la crueldad. Dios es amor. Los hombres son crueles, las mujeres son crueles. Hay mujeres que han sido muy malas. Malas con sus hijos, malas con sus padres, malas con sus esposos. Han sido terribles. Han sido mujeres muy empoderadas, que han tomado el control de todo, son las que determinan las cosas, pero no lo hacen ni siquiera en un acto de amor, ¿no? Porque yo no estaría en desacuerdo, por ejemplo, que una mujer tenga el control del hogar y si al marido le agrada eso, pues ¿cuál es el problema? Pues es un asunto del marido.
Y si las cosas son para bien, ¿no? Si esa actitud no va a menguar a tu esposo, no va a rechazarlo, no vas a actuar con injusticia, pues no hay ningún problema. Pero una actitud grotesca, violenta, que asumes el control de todo, pero con prepotencia, con un carácter endemoniado, con una actitud de crueldad, ciertamente el enemigo está metido ahí. El enemigo ha tomado el control de esa mente, de ese corazón, de esa alma, y le tiene cautiva. Y se ha visto. Yo al menos en mi niñez he visto, porque vivíamos en lugares donde pues la gente tenía esos dos tipos de pecado, el placer y también la crueldad. Yo he visto aún dentro de mi propia familia, he visto tíos maltratando, he visto reacciones y formas de primos fuertes que eran de sancionar, bendito el Señor. Entonces, esa crueldad estaba en el corazón de Saúl, por cualquiera que sea el motivo. La crueldad aparece, sea por celo, por ambición, sea por trauma, por lo que sea. Dios no quiere que nadie llegue a esa condición, pero las personas llegan como Saúl. ¿Quién era Saúl antes de ser rey? Era un hombre tímido, un hombre acomplejado, un personaje que no hablaba, un personaje que estaba entre las sombras. No era un personaje público, no sabía hablar, era un hombre que pasaba desapercibido dentro de la nación. Pero todo fue que Dios lo escogió y el Espíritu de Dios vino sobre él y las cosas cambiaron porque el poder de Dios cambió la vida de este hombre y se la cambió para bien, para gobernar la nación, para que este hombre tuviera sabiduría, fuera un hombre inteligente, un hombre que supiera ordenar, que supiera dirigir, un hombre que tuviera un ejército, un hombre que actuara con leyes civiles en bien de su nación, que construyera, que edificara. Pero más bien él, cuando ya tuvo todas estas cosas, todas estas características en su vida, comenzó pues ya a tomar una actitud como de una persona ya soberbia, orgullosa. Y ya yo soy el rey y acá todo lo que yo digo se hace y no sé cuánto, y comenzó, pero con actitudes que no eran las correspondientes. Hasta que apareció David. David fue ya algo que colmó. Noten que cuando David aparece en escena con Saúl, ya Saúl había sido desechado. Ya Dios lo había desechado por desobediente. 3 veces desobedeció a Dios en cosas importantes. Y en la última Dios lo desechó. Y ahora un espíritu malo lo atormentaba y ahí estaba ese hombre ahora lleno de tanta maldad por el mismo espíritu malo que había en él. Y aquí vemos entonces que en esas condiciones Saúl empieza una persecución contra David. Ahí vemos a ese hombre perseguidor. Ahí vemos a ese hombre cruel, ¿no? Usted, por ejemplo, en su vida, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera un hombre perseguidor? ¿Un hombre cruel? ¿Una mujer cruel? ¿Una persona que no atiende razones? ¿Una persona muy soberbia, muy terca en su posición? ¿Es usted una persona no dócil, incomprensible? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo?
¿Cuál es nuestro corazón verdaderamente? ¿Hacia dónde estamos yendo nosotros con nuestra vida? ¿Hacia dónde estás empujando tu vida? ¿La estás empujando hacia el pecado, a hundirte más en el pecado? ¿Estás adentrando hacia las profundidades del mal? ¿O estás saliendo de ahí? ¿O estás más bien mejorando tu situación? ¿Cómo te consideras en los últimos 10 años? En los últimos 10 años de tu vida, ¿has progresado? ¿Has menguado? ¿Has retrocedido? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que más deseas de ti o para ti? ¿En dónde encaja Dios y las cosas de Dios? ¿Son prioritarias? ¿Son algo que a ti te agrada? ¿O es algo que hubo un tiempo en que te agradó, pero ahora las cosas han cambiado? Tengo ahora, no sé, otra manera de pensar. Me siento alejado. Me siento como que estoy decayendo. Ya no soy el mismo de antes. Estoy cometiendo pecados que me están arrastrando hacia uno y otra cosa. Y hay personas que son conscientes de que esa condición les va a traer graves consecuencias, y aún conscientes de eso, están allí. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de nosotros mismos y comenzamos a notar en 10 años, en 5 años o en este último año que ha pasado, ¿cuál ha sido la evolución, si se quiere la palabra, en nuestra alma? ¿Hemos progresado para bien o para mal? ¿O hemos decaído, hemos retrocedido? En el caso de Saúl, por ejemplo, Saúl había decrecido. En el caso de David, David más bien estaba creciendo en medio de la persecución. Era un hombre que la mayoría de sus salmos, que hoy los tenemos acá como una palabra maravillosa, fue escrita en sus momentos de persecución, la mayoría. Entonces, amados hermanos, vemos aquí a un hombre que iba creciendo aún en medio de la dificultad, de la necesidad, del hambre, del frío, del calor, de la persecución y de cuantos peligros más. Él iba creciendo para con Dios, iba cada vez dependiendo más de Él. Su clamor era bastante fuerte para Dios, mientras que el otro estaba retrocediendo más y más, y su corazón cada vez más lleno de maldad, de crueldad, de egoísmo. ¿Cómo estamos nosotros? Hay creyentes, por ejemplo, que cuando no tenían nada, estaban en necesidad, habían quebrado, no tenían trabajo, estaban en decadencia, pero se convirtieron y pasó el tiempo y comenzaron a clamar, y de repente ellos, aún sin darse cuenta cómo, Dios los comenzó a sacar de esa condición miserable y los comenzó a elevar y a darles una posición diferente, de tal manera que de repente se dieron cuenta que ya sus necesidades básicas nunca les faltaba, como un lugar donde dormir, comida para comer, vestido para vestir. Y sus hijos, su familia, también todos no se pueden quejar, no nos falta, no tenemos lujo, no tenemos abundancia, pero no nos falta. Estamos bien a comparación de muchas personas. Entonces, Dios comienza a bendecir y de repente estas personas comienzan a tener más de lo básico. Y ya comienzan a tener sus ahorros, que es una buena señal de prosperidad. Cuando la persona ya empieza a tener ahorros, comienza a tener dinero guardado,
Es una buena señal, es señal de bendición. Cuando usted no tiene dinero guardado, cuando usted está en escasez, cuando usted está, entonces hay dos cosas, o estás en una etapa de prueba, o estás malgastando, o estás siendo irresponsable en los manejos económicos, o estás desagradando a Dios y por lo tanto, como dice la Biblia, estás llenando en sacos rotos, ¿no? Así le dijo el Señor al profeta: Israel está llenando en sacos rotos. O sea, ingresa por acá, ingresa por allá, todo, pero no lo vemos. Todo se va y no se sabe de qué y cómo. Sacos rotos. No hay bendición. La bendición no te sostiene, ¿no? Porque no hay bendición. Porque si hubiera bendición, la bendición te sostiene. La bendición hace que tú tengas siempre, aunque sea poco, pero tienes. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, no hay bendición. Antes, por ejemplo, cuando tú estabas bien con Dios, hubo una época donde Dios te bendijo. Y tú prosperaste y tú estuviste bien. Hasta tu manera de vestir, todo fue diferente. Tenías zapatos, tenías ropa. Ahora no tienes nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Han pasado, muy posible, de que tú hayas entrado al mundo del pecado. Y al entrar al mundo del pecado, pues la bendición se ahuyenta, se va. Y vuelves otra vez a tu estado de antes. Como dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Y otra vez estás en esa condición. Y esto, amado hermano, es algo que te va llevando no solamente al pecado, sino te va llevando a un carácter, a un temperamento totalmente distorsionado. Ya no tienes control de tu temperamento ya. Ahora cualquier cosa te enciende. Ahora cualquier cosa te molesta. Ahora cualquier cosa hace que tú reacciones. Y reaccionas mal. Reaccionas prepotente. Dices cosas ofensivas. O sea, de frente ofendes, de frente lanzas palabras que hieren. Como dice la Biblia, hay palabras que hieren más que una espada, que hincan más que una espada, dice. Entonces, esas palabras están saliendo de tu boca. Tú cambiaste hasta en tu vocabulario. Tú eras una persona lisurienta en tu vida pasada, en tu vida mundana. Y ahora otra vez las groserías, las lisuras están en tu corazón. Otra vez lanzas ajos y cebollas, otra vez mandas a la M, otra vez estás con palabras soeces. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué tu corazón está así? ¿Por qué tu lenguaje está así? ¿Por qué tu mirada está así? ¿Por qué tus actitudes están así? ¿Qué es lo que ha pasado? Has retrocedido. En vez de avanzar, en vez de crecer, como dice la Biblia hablando de Cristo, que el Señor crecía en sabiduría, ¿verdad? Para con Dios y con los hombres. Entonces, Él crecía en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Y nosotros no estamos creciendo en gracia. No estamos en una posición de las cuales Dios nos bendice espiritualmente. Estamos más bien retrocediendo. Estamos apartándonos de esa presencia, apartándonos de la salvación, apartándonos de la santidad, apartándonos del camino de Dios, apartándonos de la presencia de Dios. Y estamos teniendo reacciones, porque ahí es donde está el medidor, el termómetro de nuestra vida espiritual, nuestras reacciones. Reacciones que no se dan acá en la iglesia, porque acá todos nos portamos como angelitos. Acá todos somos fieles. Acá todos somos santos
Aquí todos tenemos alitas y una aureola en la cabeza. El problema no es acá, el problema es allá. Bendito el nombre del Señor. El problema es allá donde vivimos, donde trabajamos, en la calle. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? El salmista, consciente de esta degradación, dijo en uno de los salmos que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, mis pensamientos, sean gratos delante de ti, oh Señor. Esas fueron las palabras del salmista. Sean gratos delante de ti mis dichos y mis pensamientos. Bendito sea el Señor. San Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice: si algo tienen ustedes que pensar, pensad en el bien. En esto pensad. En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Piensen en eso. Pero cuando nuestros pensamientos están en otras cosas que no son buenas, es un termómetro que indica que no estamos avanzando, que no estamos creciendo. Por lo tanto, esa oración de ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Está de más. Porque el termómetro dice que es que tú estás retrocediendo. Tú estás alejándote cada vez más y más. No hay en ti esa alegría espiritual, ese gozo del Señor ya no está en ti. En ti hay una acción más bien diferente, un rostro distinto. Entonces Dios, amados hermanos, está consciente de quiénes somos cada uno de nosotros. Dios nos ve y trata de ayudarnos. Trata de ayudarnos con su palabra. Trata de ayudarnos buscando de nosotros la comunión con Él. Pero cuando se retrocede es complicado. Es complicado. A no ser que tú hagas un alto. A no ser que tú te detengas y digas: espérate un momentito. Estoy equivocado, estoy mal, estoy haciendo malas cosas. No es así, no funciona así. Entonces comienzo más bien a buscar, como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Dice: mirad de dónde has caído y arrepiéntete y empieza las primeras obras. Porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, mirad de dónde has caído. Está diciendo el Señor, comienza a analizar, a retroceder el tiempo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estás así? ¿Cuándo empezó esto? Busca ese día, esa fecha, busca ese momento en que las cosas cambiaron, en que tu corazón se alejó. Y dice: arrepiéntete y empieza las primeras obras. Es decir, haz un alto, reflexiona y di: me equivoqué. Perdóname, Señor, voy a cambiar esta situación. Aunque me duela, aunque esto me sea difícil. Porque cuando las personas caen en el pecado, cuando las personas entran a ese pantano del mal, salir de ahí no es fácil. Fácil es entrar. El problema es salir, porque estás embarrado. Entonces, salir de ahí, hay muchas cosas que te atan, hay muchas cosas que te tienen ahí ennudado. Necesitas liberación, necesitas tomar fuerza y una actitud valiente y decir: pues no, rompo con todo esto y me salvo, y salvo mi alma, y comienzo a buscar a Dios, porque tengo que buscar a Dios. Y eso es algo que te dará a ti la gran oportunidad de que Dios comience a bendecir, a ayudarte, a tratar con tu vida. Porque Dios conoce los corazones, conoce tus intenciones. Él sabe todas las cosas.
¿Quién puede engañar a Dios? Conoce también de tus debilidades. Dios sabe. Cuando el Señor vino al mundo a salvarnos, Él estaba consciente de quiénes éramos nosotros, que éramos pecadores, que teníamos tendencias malas. Él estaba consciente. Y aún salvándonos, estamos nosotros en un proceso de santificación. Como dice la Biblia a los Corintios, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, o sea, es un proceso de perfeccionamiento en el cual estamos en camino. Entonces, algunos utilizan este verso para justificar sus malas obras. Pero este verso no está diciendo de que, bueno, pues pobrecito, como tú eres débil, entonces no hay problema, peca nomás que poco a poco vas a salir de eso. No está diciendo eso ese verso. Ese verso lo que está diciendo es que cuando tú estás en el camino del Señor, tú estás en un proceso de perfeccionamiento. Porque Dios comienza a instruirte, Dios comienza a darte la claridad de todo para que tú puedas ser mejor cada día a través de su palabra. No está diciéndote que Él te va a tolerar tus pecados, te está diciendo que en el camino del Señor estamos en un proceso de perfección. Es como cuando alguien agarra un tronco de madera y cae en las manos de un carpintero y el carpintero comienza pues a trazar, a cortar y no está diciendo este tronco no sirve o si lo simbolizamos con el cristiano pues está todavía medio deforme, no me sirve o voy a tolerarlo. No, el carpintero está trabajando en el tronco y el tronco está en sus manos y el tronco está resistiendo todos los cortes y toda la lija y todo lo que el carpintero está haciendo para hacer un mueble de él. Pues nosotros estamos en la mano del Señor como el alfarero. Él está haciendo una vasija de honra en nosotros. Dios no está buscando apañarnos porque somos débiles. No. Si se rompe la vasija, la vuelve a hacer. Porque estamos en un estado de perfeccionamiento. Entonces, perfeccionando la santidad quiere decir que cada día vamos mejorando. Cada día somos mejores, cada día tenemos más entendimiento, más sabiduría. Cada día somos más hábiles para las cosas buenas. Porque Dios está perfeccionando nuestra vida y porque nosotros estamos en ese camino de perfección. Pero si tú retrocedes, ¿qué perfección va a haber? ¿Qué camino de perfección va a haber? Lo que hay es que te alejas. Lo que hay es que te embarras y tu vida viene a ser peor que antes. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, la halla limpia y adornada, pero también vacía. ¿Qué significa eso? Que la vida de ese creyente donde estuvo el Señor, una vida de limpieza, de cambio, de transformación, ahora está adornado con virtudes. Pero algo pasó y el Señor salió de él y ahora la casa está vacía. Entonces el espíritu inmundo dice, no puedo ir solo, porque una vez ya me sacaron. Tomaré 7 espíritus peores que yo y entraremos. Y dice que cuando vienen esos 7 espíritus peores, dice que entrados en esa casa, dice que el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. O sea, quiere decir que hay creyentes que si se descuidan, su condición pecaminosa puede ser 7 veces peor que cuando no era cristiano. Porque 7 espíritus malos entraron. ¿Entiende? Y esto hace que las personas vivan, amado hermano, en una condición miserable, siendo conocedores de la palabra de Dios.
De ahí viene el texto que nos habla también en el libro de Mateo, donde dice: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, esto es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque usted aparentemente puede tener ciertas virtudes y ciertas cosas que Dios le ha dado, pero que usted, si bien es cierto, las puede usar para edificación de la iglesia, su vida en sí puede estar contraria. Y por eso el Señor dice: aunque tú hayas hecho todo eso, al final el poder es mío, pero a ti no te conozco, nunca te conocí. Tú no eres de los míos, tú siempre actuaste con maldad. Siempre estuviste metido en cosas que no debiste. Nunca te afirmaste, nunca fuiste fiel, nunca fuiste leal. Siempre engañaste, siempre hiciste esto, hiciste lo otro. O sea, nunca cambiaste. A pesar de que yo te brindé todos los privilegios y te brindé todas las formas para que tú cambiaras, porque usted tiene privilegios para cambiar. Mire, usted solamente tiene que venir de su casa aquí y sentarse cómodamente y disfrutar de un ambiente agradable y recibir la palabra para que usted cambie. Y sin embargo parece que la comodidad no le ayuda, porque usted no cambia. Entonces Dios permite muchas veces que su vida tenga grandes problemas y situaciones sin igual, para que usted clame, para que usted reaccione, porque no hay otra forma de que reaccione. Muchas veces las enfermedades, el cáncer y tantas cosas más vienen a nuestra vida como una situación, como diciendo: Dios, despierta, ¿no? Mira en qué estás, mira cómo estás. Y tenemos que buscar a Dios. Por eso, hermanos, pasan los años, pasa el tiempo, nos vamos envejeciendo y no hemos hecho nada para Dios. Solamente nos hemos sostenido para poder nosotros estar a flote, pero no hemos hecho nada para Dios porque nuestra vida no está en progreso, está en retroceso. Y cuando está en retroceso, pues no hay ánimo de nada. No tengo ánimo ni de ir al culto, no tengo ánimo ni de alabar a Dios. No me sale un gloria a Dios aunque me hinquen. No puedo. O sea, no es algo que no quiera hacer. Yo quiero glorificar a Dios, pero no puedo. Estoy como adormecido. No puedo adorarle. Y esto, amado hermano, es un termómetro que indica que usted está en el camino de Saúl. Usted está cada día peor. Su situación está empeorando. Y va a llegar un momento en que usted va a comenzar a estar atormentado. El enemigo va a empezar a atormentarlo. Y en algunos ya se están dando indicios de ese tormento, porque esas personas comienzan a desesperarse. Y comienzan a desesperar a los que les rodean. Que mira, que ahora nos van a quitar esto, que ahora nos van a quitar lo otro, que ahora aquí, si no hacemos esto, y que comienzan. Y es una situación desesperante, todo el mundo lo desespera. Pero cálmate, todo se va a arreglar, hay que orar, ni orar, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, busca a fulano. Indicio de desesperación, indicio de tormento. Meditad estando en vuestra cama y callad, dice el Señor. El Señor es el que tiene el control de nuestra vida, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasa si no mejoramos? ¿Qué pasa si empeoramos? Vamos a ser un tormento para todos. Un motivo de sufrimiento para los demás. Todo el mundo va a vivir sobresaltado contigo. Tu presencia es motivo de nerviosismo para todos. Así es tu presencia.
motivo de nerviosismo, motivo de sufrimiento. Ya empezó mi papá con sus cosas, ya empezó mi mamá ya empezó fulana, ya lo que necesita es un marido para que de una vez se calme. No necesita un marido, necesita al Señor. Porque si tiene un marido, el que va a sufrir es el marido. Lo va a atormentar. Necesita al Señor. Necesita la paz del Señor. Necesita descansar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. No confundamos una actitud así de orden de nervios, de descontrol, con una preocupación cualquiera que todos tenemos. Todos podemos tener una preocupación, una situación, pero que no trasciende a generar desesperación en los demás, que no trasciende a poner nervioso a todo el mundo y a comenzar a gritar y a decir cosas incoherentes. Saúl gritaba incoherentemente. Él ya no tenía paz. Ya los demonios estaban en él. No tenía paz. La presencia de Dios se había apartado de él. Él ya no era el Saúl de antes. Ahora un Saúl endemoniado, un Saúl sin Dios. Que gritaba, que reaccionaba violentamente, que quería matar, que lanzó la lanza para matar a David, que persiguió, que mató a todo un grupo grande de sacerdotes porque uno de ellos ayudó, le dio de comer los panes de la proposición a David y le entregó la espada de Goliat. Y cuando se enteró Saúl, mandó matar a los sacerdotes. Un hombre desquiciado. Tal vez usted no mande matar a nadie, pero usted toma acciones de crueldad contra personas inocentes que no tienen nada que ver. Es como el que se desquita con los hijos porque tiene un problema con el marido y se desquita con los hijos o con los hermanos. Reacciones violentas. Por eso cuando David iba a matar a Nabal y a todos los hombres de la casa de Nabal, Abigail, la esposa de Nabal, salió a encontrarlo y se postró rostro en tierra y le dijo: mi señor David, no haga tal cosa. Aquí yo le he traído bastantes alimentos. Mi esposo, lamentablemente, como es su nombre, así es él, porque Nabal significa necio. No sé si a usted le han puesto Nabal. Y entonces le dice: mi esposo es así, él es necio, él no entiende, no comprende, por más que uno le hable. Y no importa de qué manera le hable, no entiende nada. Cerrado totalmente. Pero hay una cosa que te quiero decir, mi señor, le dice Abigail a David. Cuando tú seas rey de Israel, este hecho no vaya a ensombrecer, porque es un hecho de sangre. Vas a matar gente inocente, gente que no tiene nada que ver, por culpa de Nabal. Y esto va a ser un antecedente para ti en tu reino. Y le habló muchas cosas a aquella mujer con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Y David le dijo: te he escuchado y te he tenido respeto. Y agradezco a Dios porque te me has cruzado en el camino. Y perdonó a la casa de Nabal. Esa mujer tenía otra manera de pensar y otra manera de actuar, diferente al marido. Y así es en el hogar. El marido puede ser el malo como la mujer puede ser la mala. Y uno es la acción y la reacción y el otro es su acción y su reacción, diferente. Puede que tú seas dócil porque tú eres una persona que oras, eres una persona que buscas al Señor. Tu manera de ser es diferente.
Pero si te alejas de Dios, tu manera de ser va a cambiar. Te vas a volver prepotente, porque así eras en el mundo. Hay gente que lo testifica. Yo en el mundo, hermano, a mí se me metía el indio, dice. A ti se te metía el diablo, no el indio. El indio está descansando en paz. El diablo se te metía. Y el diablo se te vuelve a meter ahora. Y por eso esas reacciones tan violentas, ¿no? Reacciones malas. Tú eres joven, adolescente, tal vez estás en la iglesia, estás con los jóvenes, tocas un instrumento o estás en la escuela dominical y a veces tienes reacciones de esas contra tu papá y tu mamá que son violentísimas y eres creyente. ¿Cómo será si fueras inconverso? Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer un alto. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos motivo de sufrimiento? ¿Somos motivo de dolor? ¿Somos motivo de pecado? ¿Somos motivo de violencia? ¿O somos motivo de paz, de bendición? Cuando tú llegas a una casa, tú traes paz, traes alegría. Contigo la gente se alegra, se sonríe, se siente bien a tu lado. Porque eres una persona asequible, comprensiva, llena de sabiduría. Sabes tratar, sabes hablar. Eres diferente. Estás en un progreso. No eres perfecto, no eres perfecta. Tienes tus debilidades, tienes tus errores, pero son mínimos a comparación de la crueldad de la gente. Y tú estás en crecimiento, estás en desarrollo. Y el Señor irá perfeccionando tu vida, y hasta el día de nuestra muerte el Señor seguirá perfeccionando hasta que muramos. ¿Cuán rápido es el perfeccionamiento? Dependerá de nosotros. Pero tenemos todavía mucho que aprender. Lo importante es nuestro corazón. Lo importante es que nosotros sepamos que somos del Señor, no somos del enemigo. Yo tengo que darme cuenta, porque me tengo que dar cuenta, que yo no puedo ser motivo de sufrimiento. Yo no puedo hacerte sufrir a ti. Yo tengo que alegrarte la vida. Yo tengo que bendecirte. Yo tengo que traer paz. Yo tengo que traer amistad verdadera. Tengo que traer confianza. Tengo que traer a tu vida bienestar. Pueden haber momentos que uno comete errores, pero esos lapsus son esos lapsus. Como cuando se dice fue un lapsus linguis, es decir, dije una cosa por otra, pero no adrede, no con intención mala, sino que me equivoqué pues al hablar. ¿Qué voy a hacer? Me equivoqué. Nosotros podemos equivocarnos, podemos cometer un error, podemos hacer algo que a lo mejor la otra persona no lo entiende o lo entiende mal o entiende correctamente y se da cuenta que estuvo mal. Ok, pero me rectifico, las cosas cambiaron y todo quedó en nada. Ya se acabó. No hay crueldad, no hay maldad, no hay intención de perversidad. Estamos en un proceso y en ese proceso podemos equivocarnos, pero no son equívocos de muerte, no son equívocos de pecado, no son equívocos de maldad, son simple y llanamente lapsus, momentos que no nos dimos cuenta, no fue con mala intención. Eso es muy diferente a tener un estilo de vida, una forma de ser que no es buena. Hay personas que paran molestas todo el tiempo. Eso no es bueno. ¿Podemos molestarnos? Claro que sí. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo.
Pero hay quienes todo el tiempo están molestos. Todo el tiempo. O sea, no, está bien. Tuviste un día malo, un momento complicado, algo pasó, ok, bueno, se respeta, se te da tu espacio, pero todo el tiempo siempre eres así. Eso no es normal. Tú tienes que tener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Así dice la Biblia. ¿A quién nos parecemos más? ¿A Saúl o a David? ¿En qué camino estamos? ¿En el de Saúl o en el de David? Consideremos esto y tomemos medidas, reaccionemos y hagamos lo correcto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero hacer una oración por ti, hermano y hermana. Por ti, amigo, que tal vez nos visitas, o amiga. Personas que por primera vez a lo mejor han llegado. Se sienten identificados en este mensaje. Déjame decirte que a pesar de todo, el Señor nunca te ha dejado de amar. El Señor siempre ha sido bueno, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere perdonarte. Él quiere cambiar tu vida. Si hay alguien que dice, pastor, por favor ore por mí. Necesito que Dios ponga su mano sobre mi vida y me perdone y cambie mi vida. Necesito ponerme a cuenta con el Señor. Me he descuidado. Estoy pasando por un momento muy difícil. Necesito que ore por mí, pastor. Necesito las fuerzas del Señor. Necesito la fortaleza. Necesito la paz. Necesito la presencia del Señor en mi vida. Si hay alguien que quiera que haga una oración por usted, yo te invito a que pases aquí delante para hacer una oración por ti. Ven aquí y yo voy a orar por ti, para que Dios obre en tu vida, para que Dios cambie tu vida, para que el Señor rompa las cadenas, ataduras, para que no sigas el camino de Saúl, sino el de David, para que tu corazón sea renovado, sea transformado. Acércate y únete a este grupo de vidas que han pasado y están pasando. Acércate aquí. Hoy es un día de bendición para tu alma. Hoy es un día de luz para ti, de liberación, de cambio, de transformación. Acércate. Dios bendiga a todas estas vidas. Siguen pasando. Ven aquí. Acércate, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Aquí nadie te va a obligar a nada. Lo que queremos es orar por ti. Bastante crueldad ya hay en el mundo. Bastante dolor, bastante sufrimiento. Ya no odies más, ni a los que te hicieron daño. No tienes por qué odiarlo, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Busca al Señor. Él será tu fuerza. Él te bendecirá. Él cambiará tu vida. Él bendecirá tu vida. Con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia. Yo necesito de tus fuerzas. Señor, yo necesito cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que me levantes. Yo no quiero seguir el camino de los malos. Yo no quiero perderme. No quiero que mi alma se pierda. Yo no quiero, Señor, irme al infierno. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer tu voluntad.
Yo quiero hacer las cosas que a ti te agradan. Perdóname todos mis pecados. Límpiame, Señor. Díselo con tus propias palabras. Toda la iglesia allá atrás se pone de pie. Todos los hermanos. Vamos a orar por esta vida. Y si alguien más no ha pasado, venga. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día del cambio. Mientras tú le pides al Señor que obre en tu vida, voy a orar por ti ahora. Junto con todos los hermanos, vamos a orar por ti. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia. No hay privilegio más grande para nosotros que eso. Estar delante de tu presencia, aunque no te veamos, aunque no podamos tocarte con nuestras manos, pero estás aquí y tú nos has llamado a este momento. Conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones. No queremos que el enemigo endurezca estas vidas, estos corazones que con tanto sacrificio y esfuerzo durante mucho tiempo te buscaron, hicieron tu voluntad. Señor, no permitas que el enemigo se enseñoree de estas vidas. No permitas que el enemigo tome el control de sus mentes ni de sus corazones, y que aparezca la violencia y que aparezca el mal en sus cuerpos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, atamos los poderes demoníacos, atamos los poderes satánicos que han estado operando en sus mentes, en sus corazones, que han estado arrastrándolo a cosas, Señor, que no te agradan. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos ahora mismo, Señor, que toda obra demoníaca, toda obra del mal salga de ellos, que todo demonio salga de ellos, que se rompa toda cadena espiritual, toda ligadura espiritual, que queden libres en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sean liberados ahora, que sean santificados por ti, por tu presencia, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú tomes el control de sus mentes, que tú tomes el control de sus almas, Señor, que tú los transformes totalmente, en el nombre de Jesucristo. Señor, que la paz tuya aparezca en ellos como un bálsamo que refresque su alma. Llénalos de tu paz, llénalos de tu paz para que ellos sean pacificadores, para que ellos sean personas agradables, para que ellos lleven, Señor, la paz tuya a sus hogares, a sus familias. Dales sabiduría, dales comprensión, para que sus reacciones, su comportamiento, sus pensamientos sean diferentes a como ellos lo han tenido. Que sean, Señor, prosperados en sus almas, que sean edificados, que sean perfeccionados por tu palabra, que sean bendecidos, Señor. Bendice sus vidas, la obra de sus manos, y sana sus cuerpos enfermos. Tócalos, Señor, y quita sus dolencias, quita sus males. Desaparezca, Dios mío, de ellos toda enfermedad, grave o leve, que haya en sus cuerpos. Sean sanados para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Levanta tus manos al cielo, dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por el perdón a mi alma. Gracias por la transformación que tú operas en mí. Por este momento en que yo sé que a partir de hoy todo será diferente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor.
Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Puedes volver a tu lugar con la bendición de nuestro Dios maravilloso. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. El Señor es bueno para siempre.